Voy a presentar brevemente al primero de los ponentes, que es el doctor Jorge Larendegui, que es investigador postdoctoral en el Instituto de Física Corpuscular, contratado por el proyecto ERC e integrado en el grupo de espectroscopía gamma y de neutrones. En este proyecto se desarrolla un concepto de detector novedoso que permitirá estudiar con mayor sensibilidad reacciones de captura de neutrones que tienen lugar en la nucleosíntesis estelar. Anteriormente fue Summer Student en el CERN e hizo su tesis doctoral en el análisis de experimentos de captura neutrónica en plutonio 242 para el desarrollo de sistemas nucleares innovadores. Estas medidas se realizaron en la instalación CERN en TOF y el reactor experimental de Budapest. Al terminar su tesis, estuvo de postdoc en la Universidad de Sevilla antes de incorporarse al IFIC. Y, por último, decir que estudió física en la Universidad de Zaragoza y posteriormente estudió el máster interuniversitario de física nuclear, que se cursa parcialmente en el IFIC. Muy bien, pues nada, Jorge, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Perfecto. ¿Veis mi pantalla, no? Sí, perfectamente. Sí, vale. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Enric, por la presentación. Como has dicho, pues ya, o esta mañana, pretendo introduciros un poco a lo que es la física nuclear desde un punto de vista más experimental. Pero antes de eso, quiero plantearos qué pensáis cuando la primera vez que les dije a mis amigos que hacía experimentos en física nuclear. ¿En qué creéis que pensaron? Probablemente les vinieron a la cabeza imágenes como esta, ya que tristemente la palabra nuclear pues está ligada en la conciencia social muchas veces a el uso bélico de la energía nuclear, a los escasos pero famosos accidentes nucleares que ha habido, como el de Chernóbil, del que se ha hecho recientemente incluso una serie, o a la polémica que hay continuamente con los residuos radiactivos y su peligrosidad. Sin embargo, debo deciros que en realidad los físicos nucleares no nos dedicamos a nada de esto. Y en esta charla, pues pretendo contaros realmente pues, a qué nos dedicamos los que hacemos experimentos en física nuclear. Para ello, empezaré introduciendo históricamente los comienzos de la física nuclear experimental y en el concepto de núcleo atómico. Después daré mi punto de vista sobre las motivaciones que hoy en día o algunos de los campos en los que tiene interés el hacer experimentos en física nuclear, y me centraré en la conexión que hay entre la física nuclear y la síntesis de los elementos en las estrellas, ya que, como ha dicho Enrique en su presentación, pues es uno de las motivaciones científicas que tiene el trabajo que realizamos ahora en el IFIC. Y digamos que ligado a esta motivación, os contaré un poco en qué consiste nuestro experimento nuclear y qué etapas tienen, para que veáis el trabajo que hay detrás del día a día de un físico nuclear. Y por último, haré una reflexión sobre cómo muchas veces se piensa que la investigación en ciencia básica no es importante y cómo puede tener aplicaciones directas a la sociedad. Empezando por el principio, el comienzo de la física nuclear se puede datar de 1909 con el experimento de Rutherford, que realizaron Rutherford y sus colaboradores Geiger y Marsden, en el que utilizaron un haz de partículas alfa de núcleos de helio para irradiar láminas de oro, y de acuerdo con el modelo que había entonces del núcleo atómico, que era este modelo de pudding de pasas de Thomson, pues se esperaba que las partículas alfa se deflectaran a ángulos muy pequeños, de acuerdo con la interacción coulombiana que se esperaba con este modelo de núcleo atómico. Sin embargo, para su sorpresa, cuando analizaron los ángulos a los que salían deflectadas las partículas alfa, vieron que efectivamente gran parte apenas se deflectaban o no se deflectaban en absoluto, y una pequeña fracción se deflectaba a ángulos mucho más grandes de los esperados. Y al interpretar esto y hacer los cálculos requeridos, Rutherford concluyó que el modelo de Thomson estaba mal
y que realmente las cargas positivas de los átomos estaban todas concentradas en un denso conglomerado central que llamó núcleo, ¿vale? Y esta es la primera evidencia del núcleo atómico y, por lo tanto, del comienzo de la física nuclear. Esta representación del núcleo atómico, que es la típica de una esfera en torno a la cual orbitan los electrones, pero a una distancia similar al tamaño del propio núcleo, es completamente errónea. Para realmente visualizar el núcleo dentro de un átomo, tendríamos que coger una lupa o un microscopio con 100.000 aumentos. Esto, llevándolo a la escala de Google Maps, es básicamente como decir que el átomo de hidrógeno, si tenemos un balón de baloncesto en la Biblioteca de Ciencias de la Universidad de Valencia, el electrón que orbita en torno a él estaría orbitando a 15 kilómetros de distancia y sería una pelota de tenis. Es decir, que la mayor parte de los núcleos, de los átomos, perdón, son vacío. En cuanto a los experimentos de física nuclear como tal, pues uno de los primeros hitos ocurrió en 1932, cuando se realizó la primera reacción nuclear utilizando un acelerador. En este caso, fue la primera reacción nuclear en la que se aceleraron protones para hacerlos impactar contra núcleos de litio y vieron que se producían dos partículas alfa, que es el hecho de que cuando un protón se captura en el núcleo de litio se forma berilio 8, que en realidad no es un núcleo ligado, y automáticamente se separa en dos partículas alfa. Y esto además fue la primera demostración experimental del efecto túnel predicho por Gamow unos años antes. Crocop y Balton además son famosos por haber desarrollado su propio detector que lleva su nombre, que no es más que, bueno, se muestra aquí el esquema, digamos, eléctrico, no es más que una red de condensadores y diodos que permitían amplificar un voltaje en AC, pues terminar amplificándolo por un determinado factor de multiplicación y conseguir acelerar, en este caso protones, a una mayor energía. El siguiente hito digamos, en el desarrollo de los experimentos de física nuclear y posteriormente de física de partículas son los aceleradores circulares, cuyos conceptos empezaron a trabajarse en los años 30 y 40. ¿No? Entonces, hay varios tipos de aceleradores circulares. El primero que se desarrolló es el que se conoce como ciclotrón, que se caracteriza porque hay un campo magnético y eléctrico constantes y las partículas se van acelerando a la vez que van aumentando el radio de su órbita. Y después surgieron otros conceptos como el sincrotrón o el sincrociclotrón, que tienen campos magnéticos y eléctricos variables y con esto permiten mantener una órbita de las partículas mientras se aceleran de radio constante. Y de hecho, el concepto de sincrotrón ha llegado hasta hoy en día y es el concepto que está detrás de los actuales aceleradores circulares del CERN. Y os podéis preguntar, ¿y todo esto? No suelen aparecer nombres españoles en estas cosas. ¿Dónde estaba España en investigación en física nuclear? Bueno, pues en concreto, aquí en Valencia, se puede decir que estaban, que trabajaban los pioneros en la física nuclear y de partículas en España, que eran el grupo de Joaquín Catalá y sus colaboradores, que fueron retratados en esta caricatura, en la que se muestra un poco lo que hacían, ¿vale? Básicamente, ellos trabajaban con emulsiones fotográficas, comenzaron en torno a los años 50 y, de hecho, fueron los fundadores del grupo que luego dio lugar al IFIC en los años 60 o 70. Y estas emulsiones fotográficas las exponían a haces de aceleradores o de reactores nucleares y analizaban las trazas que se recogía en estas emulsiones fotográficas, y este trabajo dio lugar, por ejemplo, en el año 71 al descubrimiento de un núcleo exótico que es el núcleo de helio 8, ¿vale? El helio, digamos, en su forma estable tiene 4 nucleones, 2 y 2 neutrones, y ellos pues, descubrieron un núcleo de helio que tenía 4 neutrones más. Y este hito se recoge en un periódico local de la época. Ahora pasaré a introducir lo que llamamos el paisaje nuclear. Y es que, digamos, de forma análoga a lo que la tabla periódica es para los elementos químicos o para los átomos,
La tabla de los núclidos lo es para la física nuclear y los núcleos. En la tabla de los núclidos se muestra todos los núcleos que hay conocidos, bueno, descubiertos o predichos teóricamente en función del número de protones y el número de neutrones que tienen. En esta tabla de los núcleos vemos una franja central que está pintada en negro, que son los núcleos estables, que son los que forman mayoritariamente pues, los elementos que forman el universo y nuestro día a día. Sin embargo, estos son, como veis aquí en la leyenda, una fracción muy pequeña de los núcleos predichos. La mayor parte de los núcleos que se han producido y mucho más que se han predicho son núcleos inestables. ¿Qué significa que son inestables? Bueno, pues que se sitúan en esta representación geográfica del Valle de la Estabilidad, se sitúan a los lados del Valle de la Estabilidad y tienden a moverse, digamos que perdiendo su exceso de nucleones, que sería exceso de neutrones si están en este lado del Valle de la Estabilidad o exceso de protones si están en este otro lado del Valle de la Estabilidad, pues tienden a perderlo y acercarse hacia la zona estable. ¿Y cómo hacen esta transición desde la montaña hacia el valle? Bueno, pues emitiendo partículas y radiación, energía, en lo que conocemos como un decaimiento radiactivo. Y un ejemplo de decaimiento radiactivo sería, por ejemplo, el decaimiento beta- de carbono 14, que tiene 6 protones y 8 neutrones, al nitrógeno 14, que es un núcleo estable y que tiene 7 protones y 7 neutrones. ¿Qué ha ocurrido a nivel nuclear? Pues que un neutrón se ha transformado en un protón y en este decaimiento además se produce un antineutrino y un electrón. Y luego, aparte de todos estos núcleos que tenemos en amarillo, que son núcleos inestables que o bien existen en pequeñas proporciones en la naturaleza o en su mayor parte se han conseguido sintetizar en el laboratorio, hay una gran parte, que son toda esta zona verde, que llamamos terra incógnita, que son núcleos que están predichos teóricamente como sistemas ligados, pero que todavía no se han producido. Y esta es una de las zonas más interesantes en el estudio de la física nuclear. Y de hecho, es por lo que voy a comenzar entre las motivaciones que llevan hoy en día a los físicos a seguir investigando o a hacer experimentos en física nuclear. El primero es descubrir las propiedades de estos núcleos exóticos y sobre todo de estos núcleos que están en la zona de la terra incógnita, estos núcleos que todavía no se han producido anteriormente. Esto es posible desde aproximadamente la época de los 2000, cuando comenzaron los experimentos en instalaciones con ácidos radiactivos, de las que luego hablaré un poco más. Y en estas instalaciones lo que se pretende es generar núcleos pues, cada vez más exóticos, más alejados del Valle de la Estabilidad y estudiar sus propiedades nucleares. Entre estas están propiedades interesantes como son la resonancias gigantes que se ilustran en estos GIFs y que se pueden entender como estados colectivos en los que los protones, que serían las bolitas rojas, y los neutrones, las azules, oscilan en fase o en oposición de fase, como se muestra en estas figuras. Otra propiedad muy interesante de los núcleos son los radios nucleares, ya que, como quizá algunos habréis visto en asignaturas de física nuclear, los modelos más básicos para estudiar el núcleo atómico, como son el modelo de la gota líquida, predicen que el radio del núcleo pues, crece proporcionalmente al número de neutrones y protones elevado a 1/3. Sin embargo, si cogemos, por ejemplo, una cadena de núcleos del elemento litio, pues aquí aparecen el radio experimental en función del número total de nucleones, ¿vale? Del número másico. Y se ve cómo el litio 6 hasta el litio 9 tienen núcleos o digamos radios bastante parecidos y de repente el litio 11 tiene un incremento muy significativo y claramente incompatible con esta teoría. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues a que el litio 11 es lo que se conoce en física nuclear como un núcleo halo, en el cual se puede entender que el núcleo está formado por un core, que sería un núcleo de litio 9, y luego otros dos nucleones, que en este caso son dos neutrones, que están orbitando, ¿vale?, a una distancia mayor, y esto hace incrementar el radio efectivo. Otro punto muy interesante para
que motiva la investigación en física nuclear es entender la síntesis de los elementos en las estrellas. Hablaré con más detalle a lo largo de mi charla de esta parte, pero en esta diapositiva he pretendido resumir lo que es, digamos, la historia que se repite una y otra vez de las estrellas. Siempre tenemos una nebulosa en la cual finalmente se termina juntando una cierta cantidad de materia y formando una estrella que va a llevar un camino u otro en función de la masa inicial que tiene. Pero finalmente estas estrellas, sea cual sea su masa, van a terminar devolviendo el material que tienen en su interior otra vez al espacio. Y a lo largo de su vida, como luego os contaré, estas estrellas sintetizan en su interior todos los elementos que conocemos en el universo y que cuando explotan retornan al universo y entran a formar parte de la siguiente generación de estrellas, así como de los planetas y por lo tanto también de nosotros. Otro punto o otro campo que tiene gran interés en investigación en física nuclear es la investigación en física nuclear básica, pero pensando en aplicaciones finales para la sociedad. Y uno de estos campos es el buscar soluciones, digamos, que garanticen o que mejoren la sostenibilidad de la energía nuclear en el futuro. Para ello, pues, por ejemplo, se piensa en sistemas que, como este que muestro aquí, que se llama Accelerator Driven System, que permitan hacer quemado de residuos nucleares. El quemado de residuos nucleares no se hace pues, simplemente quemando como se puede hacer con el carbón, sino que consiste en provocar en ellos reacciones nucleares, que en concreto son reacciones inducidas por neutrones, que permitan que lo que actualmente es radioactivo durante mucho tiempo deje de serlo o convertir esos núcleos en núcleos que sean radiactivos, pero con una vida media mucho más corta. Y esto se consigue, como he dicho, a través de reacciones inducidas por neutrones que provocan lo que se llama transmutación nuclear. Y otro de los campos en los que hay mucho trabajo detrás es en buscar nuevos sistemas de reactores que permitan hacer ciclos de combustibles cerrados, es decir, que lo que actualmente es un residuo se pueda meter en otro reactor y con eso seguir produciendo energía y finalmente reducir el volumen total de residuos que se tienen que enterrar. Todo esto parece muy alejado de la física nuclear básica, pero es todo lo contrario. El desarrollo de estos sistemas con la seguridad que requieren, la eficiencia y la precisión que requieren, necesita del conocimiento preciso de reacciones nucleares y en concreto de reacciones inducidas por neutrones. Otro campo apasionante de aplicaciones de física nuclear para la sociedad son las aplicaciones médicas. Y en este campo yo lo dividiría en dos subgrupos, como son por un lado las técnicas de imagen para el diagnóstico médico y la radioterapia, de la que al final de mi charla hablaré un poco más. Todas estas técnicas requieren desarrollos que están relacionados con el campo de la física nuclear experimental, como son el desarrollo de aceleradores, de sistemas de detección o para producir, por ejemplo, radioisótopos que se utilizan en técnicas para hacer contraste, como puede ser en la técnica PET, de la que se muestra aquí una imagen, pues la producción de estos radioisótopos requiere también del estudio de reacciones nucleares. Ahora me centraré en el campo en el que en mi grupo en el IFIC desarrollamos gran parte de nuestra actividad experimental, que es en la conexión que hay entre la física nuclear y la síntesis de elementos en las estrellas. Para esto voy a volver a un viejo conocido en esta charla, como es la tabla de los núclidos, pero ahora la vamos a interpretar desde un punto de vista de la síntesis de estos elementos o de todos los elementos estables en el universo. Probablemente hayáis oído que los elementos que conocemos, los elementos que existen en el universo, se generan por reacciones de fusión en las estrellas. Esto es cierto, pero es cierto solo parcialmente, porque la fusión en los núcleos de las estrellas solo explica la generación de los elementos más ligeros que el hierro y hasta el hierro. A partir de aquí, la fusión no es energéticamente posible y
hay que buscar otros escenarios estelares que permitan explicar la síntesis de una gran parte de los elementos que, aunque tienen menores abundancias, pues en número y en importancia para la vida, son también fundamentales. Y todos estos elementos pesados se producen principalmente en dos procesos, que son el proceso R y el proceso S, de los que luego hablaré con más detalle. La diferencia fundamental está indicada aquí sobre la tabla de los núcleos, ¿vale? El proceso S viene de que es un proceso slow, lento, en concreto un proceso lento de captura de neutrones, que ocurre en periodos estelares muy largos, y esto hace que transcurra muy próximo al valle de la estabilidad. Es decir, que los núcleos que tienen relevancia en este proceso son estables o radiactivos, pero muy cercanos a esos núcleos estables. Por contra, el proceso R es un proceso que ocurre en entornos estelares explosivos en los que hay pues, muchos neutrones disponibles, y esto hace que el proceso R transcurra a lo largo de esta zona de núcleos muy exóticos, muy ricos en neutrones, que antes hemos llamado terra incógnita. Entonces, el objetivo en todo este puzzle de los físicos nucleares es estudiar en el laboratorio bien estos núcleos exóticos o estas reacciones nucleares de captura de neutrones que ocurren en las estrellas e intentar producirlos en el laboratorio. De estos dos procesos, el proceso S y el proceso R, como podéis ver aquí, donde se muestra las abundancias de los elementos pesados en función de su número másico, básicamente ambos son responsables al 50% de las abundancias de los elementos más pesados. En el proceso S se piensa que el lugar estelar en el que ocurre son estrellas rojas gigantes que en el diagrama de Hertzsprung-Russell de astrofísica están situadas en lo que se llama la Asymptotic Giant Branch. También hay un proceso S más débil que ocurre en estrellas muy masivas. Por contra, el proceso R, como he dicho, ocurre en entornos explosivos. ¿Y estos entornos cuándo ocurren? Bueno, pues cuando tienes estrellas muy masivas, estas terminan en explosiones de supernova que después dan lugar a estrellas de neutrones que pueden dar lugar a, pues, digamos, sistemas binarios de dos estrellas de neutrones, lo que se llama neutron star mergers. Y en estos entornos explosivos se producen flujos muy altos, densidades muy altas de neutrones. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos procesos a nivel nuclear? Bueno, pues que el proceso S, como he dicho, es un proceso slow. Slow, primero, en la escala astrofísica en la que ocurre, ¿vale? Ocurre a lo largo de millones de años. Y es slow también en el sentido de que las densidades de neutrones que hay son pequeñas, de tal forma que si tenemos un núcleo que está por allí, pues capturará como mucho un neutrón, y después de capturar un neutrón probablemente se convierta en un núcleo potencialmente radiactivo, no tiene por qué ser radiactivo, pero probablemente le dará tiempo a decaer y volverse otra vez un núcleo estable antes de capturar un nuevo neutrón. Esto hace que el proceso S transcurra muy próximo al valle de la estabilidad. Mientras que en el proceso R ocurre completamente lo contrario. La escala temporal en la que ocurre el proceso R es del orden de un segundo. Comparad millones de años frente a un segundo. Y en este proceso muchos neutrones se capturan a la vez, o bueno, prácticamente en un periodo de tiempo casi instantáneo, en un único núcleo, y esto lo convierte en un núcleo riquísimo en neutrones y alejadísimo del valle de la estabilidad, que decaerá en décimas o centésimas de segundo hasta el valle de la estabilidad en una sucesión de decays beta, ¿vale? Estos dos procesos, como tienen características tan distintas, los experimentos de física nuclear que pretenden estudiarlos también son distintos. Para estudiar el proceso R, interesa estudiar las propiedades de núcleos, de isótopos muy alejados de la estabilidad. Y para esto existen instalaciones de acerragos. Por contra, en el proceso S, lo que juega un papel fundamental es entender, o lo que permite extraer información de las condiciones estelares del proceso S, es estudiar las reacciones de captura de neutrones que ocurren en núcleos o estables o núcleos inestables, pero muy cercanos al valle de la estabilidad. Y esto se hace en instalaciones en las que tenemos haces de neutrones, en las que intentamos reproducir
las energías de los neutrones que hay en las estrellas en el proceso ese. Pasando al mapa del mundo, en cuanto a instalaciones de haces radiactivos, bueno, pues como podéis ver, hay instalaciones de haces radiactivos en todos los continentes, en Europa, Asia, en América, pero los grupos españoles centran principalmente su actividad, entre los que está también compañeros del grupo de espectroscopía gamma y de neutrones del IFIC, centran su actividad en las instalaciones que hay en Europa, como GSI, Ganil o la instalación de Isolde en el CERN, que luego os mostraré dónde está, y también en la instalación RIKEN en Japón. ¿En qué consisten estos experimentos? Bueno, sin dar muchos detalles, en estos experimentos se sigue, digamos, utilizando la técnica, digamos, que se ha usado para hacer experimentos en física nuclear inicial, que es usar aceleradores de partículas y hacerlo chocar contra blancos. Y en estas reacciones nucleares que se producen, pues se generan núcleos exóticos que posteriormente allí, o bien acelerándolos o separándolos, si quieres tener un único o básicamente un solo isótopo, los consigues llevar hasta tus detectores y allí pues haces, digamos, investigación de sus propiedades, bien detectando los neutrones y los rayos gamma que emiten y haciendo estudios de estructura nuclear u otras muchas cosas. En cuanto a las instalaciones de neutrones, bueno, pues también están repartidas por todo el mundo, pero en este caso, digamos que los grupos españoles centramos toda nuestra actividad en la instalación en TOF del CERN. A nivel español, también me ha parecido interesante destacar que hay una instalación de neutrones en Sevilla, en el Centro Nacional de Aceleradores. Sin embargo, esta se utiliza principalmente para hacer más desarrollo de detectores y caracterización de detectores que para hacer experimentos de física nuclear como tal, aunque también se realizan. Y también hay una instalación que puede que os suene en el marco del proyecto ITER de fusión europeo, que es la instalación IFNIP-DONES, en la que también se espera que pueda haber un haz de neutrones para hacer experimentos de este tipo en el futuro, cuando se construya en Granada. Pero actualmente la instalación en la que los grupos españoles, incluyendo el grupo de física nuclear experimental del IFIC, centramos nuestra actividad es en la instalación en TOF del CERN. Y me basaré en esta instalación para contaros en qué consiste un experimento de física nuclear. Antes de meterme en la descripción de las distintas etapas de las que consta un experimento de física nuclear, dejadme introduciros brevemente esta instalación. Para que la ubiquéis dentro del CERN, como probablemente ya os han dado alguna charla de física de partículas, pues en el CERN está el famoso Large Hadron Collider, el acelerador en el que hay experimentos como ATLAS, en los que se hace física de partículas, y aquí hay mucha participación también de grupos de la Universidad de Valencia y del IFIC. Y en aceleradores anteriores dentro del complejo, es decir, aceleradores de menor energía, hay otros experimentos que en este caso son experimentos de física nuclear. Y aquí tenemos un ejemplo de un experimento de haces exóticos, como es Isolde, y un experimento de haces de neutrones, como es ENTOF, que ahora os presentaré. Aquí voy a utilizar esta imagen de Google, del CERN, para explicaros cómo funciona esta instalación de neutrones. Pues todo empieza con un acelerador lineal, el LINAC, que acelera protones hasta 50 MeV, que se inyectan después en un acelerador que los acelera hasta 1,4 GeV, y después estos protones se inyectan en el proton síncrotron, que aunque ahora 20 gigaelectronvoltios parezca una energía modesta, en algún momento cuando lo construyeron fue el acelerador más energético del mundo. Y estos protones son enviados bajo tierra hasta llegar a un blanco que nosotros llamamos blanco de espalación, en el que consiste en un cilindro de plomo básicamente, en el que se producen, entre otras cosas, muchos neutrones, y estos neutrones los hacemos viajar por dos líneas de vacío hasta nuestras salas experimentales. En esta imagen lo veréis mejor, llegan los pulsos de protones, ¿vale? No es un haz continuo de protones, sino que lo que llegan son
paquetes de protones del orden de 10 a la 13 protones y comprimidos en un tiempo de unos pocos nanosegundos. Y cuando chocan en el blanco de espalación, que como he dicho es un cilindro de plomo que ahora mostraré, se generan neutrones que se hacen viajar 185 metros hasta llegar al área experimental 1 y en dirección vertical 20 metros hacia el área experimental 2 que está situada en la superficie, estando, digamos, la producción de neutrones 20 metros bajo tierra. ¿Y qué hacemos en esta instalación? Bueno, pues nuestro objetivo es estudiar reacciones inducidas por neutrones, pero en el contexto que os lo estoy contando, queremos estudiar reacciones que ocurren en las estrellas, en concreto reacciones de captura neutrónica. ¿Y cuál es la magnitud que nos interesa medir? Bueno, pues nos interesa medir la probabilidad de que un neutrón se capture en función de su energía. Y esto viene dado por la sección eficaz que aparece aquí en negro, ¿vale? Para el núcleo de oro, pues la sección eficaz tiene esta probabilidad que, como veis, tiene una gran dependencia con la energía. Además, es interesante saber si queremos estudiar esta magnitud, pero y queremos interpretar qué ocurre en las estrellas, tenemos que saber qué energía tienen los neutrones de las estrellas. Pues en una estrella, los neutrones tienen una distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿vale? Con una energía promedio que es proporcional a la temperatura a la que está la estrella, ¿vale? Y de hecho aquí veis distintos espectros de neutrones en función de la energía del neutrón para distintas temperaturas de la estrella o distintas energías, ¿vale? La constante de proporcionalidad que relaciona la temperatura y la energía es la constante de Boltzmann que tiene estas unidades. ¿Y cómo podemos medir esta magnitud, la sección eficaz en todo este rango de energía? Bueno, pues utilizando un haz blanco de neutrones. Siguiendo una analogía óptica, haz blanco le llamamos a un haz que tiene múltiples energías del neutrón cubriendo un gran rango de longitudes de onda o de energía. Y para hacer estas medidas en función de la energía del neutrón utilizamos la técnica de tiempo de vuelo que os voy a contar ahora. ¿En qué consiste la técnica de tiempo de vuelo? Pues cuando llega el pulso de protones al blanco, a este cilindro de plomo, ¿vale? Que os he dicho que es nuestra fuente de neutrones, nuestro blanco de espalación, se generan pulsos de neutrones que tienen, como veis, energías entre el 1000 electronvoltio y el gigaelectronvoltio. Esto son, si lo calculáis, 12 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, estos neutrones, este pulso de neutrones sale del blanco de espalación y vuela a lo largo de esta línea de tiempo de vuelo, que en concreto esta foto se corresponde a la línea de 185 metros, y llegan hasta el área experimental. En el área experimental, ¿qué tenemos? Pues tenemos la muestra del isótopo que queremos que digamos que juega un papel fundamental en este caso en el proceso ese de la nucleosíntesis y en el cual queremos estudiar estas reacciones de captura que ocurren también en las estrellas. ¿Y en qué consisten estas reacciones de captura? Bueno, pues un neutrón se captura en un núcleo, en el núcleo de nuestra muestra, y se produce lo que llamamos un núcleo compuesto, que es un núcleo del mismo elemento, pero con un número másico +1, porque tiene un neutrón más. Y este núcleo se genera en un estado de excitación muy alto y se desexcita emitiendo radiación gamma. Entonces tenemos detectores que permiten medir radiación gamma. Y de aquí, ¿cómo medimos luego la dependencia con la energía del neutrón, de la probabilidad de que sufra esta reacción de captura? Pues utilizando precisamente el tiempo de vuelo. Como sabemos en qué tiempo salen los neutrones y medimos en el detector en qué tiempo han llegado, a partir de esta expresión que todos conoceréis, somos capaces, conociendo la distancia de vuelo, de calcular la energía que tenía el neutrón que ha inducido la reacción en nuestra muestra. Y tras esta introducción al experimento, os voy a ilustrar con algunos ejemplos en qué consiste en qué consiste y todo el trabajo que hay detrás de un experimento de física nuclear. Entonces, comenzamos por todo lo que hay que hacer antes del experimento. Bueno, pues lo primero es buscar una reacción que quieres medir y que es un caso físico de interés. Y para esto hay que buscar mucho en la literatura. En concreto, nosotros estamos interesados en medir isótopos que tengan un papel fundamental en el proceso ese, ¿vale? Aquí vemos un trocito de la tabla de núclidos
y las flechas indican por dónde transcurre este proceso S, que como veis, pues transcurre por núcleos estables. Típicamente cuando llega a un núcleo inestable hay un decaimiento beta y vuelve a un núcleo estable, se produce otra captura de neutrón. Siempre está muy cercano al valle de la estabilidad que indican los núcleos que están en negro, que son los núcleos estables. Bueno, pues en concreto, buscando en la literatura, hay un núcleo que es muy interesante medir, que es el selenio 79, y es muy interesante porque se puede considerar que medir esta reacción de captura en este núcleo es como tener un termómetro nuclear. Permite medir la temperatura a la que está el centro de la estrella, digamos, los lugares en los que ocurre este proceso S. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que la vida media, es decir, la probabilidad de que este núcleo decaiga al bromo 79, del selenio 79, decaiga beta al bromo 79, depende tremendamente de la temperatura de la estrella. En concreto, si veis aquí, esto es una escala logarítmica. Si en lugar de estar a 1,5 por 10 a la 8 Kelvin está a 4,5 por 10 a la 8 Kelvin, la vida media de este núcleo pasa de tener menos de un año a tener casi 1000 años de vida media. Y esto cambia completamente por dónde transcurre el proceso ese. Por lo tanto, midiendo la otra propiedad que es la probabilidad que hay de que este núcleo capture un neutrón y se transforme en selenio 80, y conociendo las abundancias de estos dos elementos que se ha medido muy bien, tal y como aparece en esta publicación, en meteoritos, pues seremos capaces de, midiendo esta reacción, de dar de forma precisa la temperatura a la que ocurre este proceso. Pero no solo hay que buscar un caso de interés, sino después, antes de hacer el experimento, tienes que producir la muestra. ¿Y qué ocurre con algunas muestras, como es el caso del selenio 79? Pues que son isótopos radiactivos, es decir, que no están, o no, tienen abundancias muy pequeñas o directamente no están presentes en la naturaleza de forma natural. Entonces hay que fabricarlos. Para producirlos, una forma es utilizar reactores experimentales, como este que se muestra, donde se ve la luz, famosa luz que viene de la radiación Cherenkov, y irradiando selenio 78, que sí que es un núcleo estable, producimos selenio 79 en una cantidad de unos 3 miligramos, suficiente como para realizar el experimento. Este reactor está en ILL, que está en Grenoble, en Francia. Y aquí tenemos, pues, la muestra, ¿vale? Esta es la muestra de selenio 78 antes de irradiar. Y después hay que caracterizar lo que se ha producido para controlar, digamos, si esa muestra va a ser radiactiva y qué problemas te puede dar eso a la hora de realizar tu experimento. Otro punto fundamental antes de lanzarte a proponer un experimento es estudiar los experimentos similares que ha habido y entender sus limitaciones para ver si tienes que mejorar los sistemas de detectores o las técnicas de análisis. En concreto, en la instalación en la que nosotros realizamos experimentos de captura neutrónica, hay un problema, que es que cuando el haz de neutrones incide sobre la muestra en la que queremos estudiar la reacción de captura, hay una reacción que es la de dispersión elástica de este neutrón, que es mucho más probable en la mayor parte de los casos que la propia captura. ¿Y qué ocurre con estos neutrones dispersados? Bueno, pues que rebotan en la muestra y pueden producir reacciones de captura que generan radiación gamma en cualquier punto de la sala experimental, en las paredes, en el techo, en los materiales estructurales. Y esta radiación gamma es indistinguible con los setups normales, con los detectores convencionales, de la radiación gamma de la reacción que queremos estudiar. Y esto genera lo que llamamos un fondo que, según se ha publicado en numerosos casos, ha reducido la precisión con la que se puede determinar la sección eficaz de captura y, por lo tanto, ha reducido el impacto astrofísico que tienen estos experimentos. Entonces, para solventar esto, en mi grupo actualmente, pues estamos trabajando en un desarrollo de un concepto innovador de detectores que básicamente consiste en ponerle ojos a los detectores y ser capaces de visualizar si ese rayo gamma viene de la muestra o viene espacialmente de cualquier otro punto y rechazar aquellos que vienen del fondo, seleccionando solo los que vienen de la muestra. Y esto, como se muestra en esta imagen, pues reducir mucho este fondo que tienes constante y mejorar mucho tu sensibilidad, ser capaz de detectar cosas mucho más pequeñas con mejor precisión. Pero, claro, todo este trabajo de desarrollar detectores
incluso aunque utilices detectores que ya han sido desarrollados anteriormente, lleva muchísimo trabajo de laboratorio previo a hacer el experimento. De hecho, diría que en la mayor parte de los casos hay muchísimo más trabajo anterior, antes de desplazarte a la instalación de haces radiactivos o de neutrones, a hacer el experimento, y mucho más trabajo en tu centro de trabajo, en este caso en el laboratorio, en el IFIC. Y nosotros este detector lo hemos desarrollado completamente, entonces, pues en este proyecto se ha tenido desde que montar los cristales detectores, caracterizarlos con, digamos, pues estos cristales, por ejemplo, para poder hacer imagen necesitan reconstruir la posición donde ha interactuado el gamma dentro del cristal, y para eso tenemos una lectura segmentada utilizando fotosensores de silicios, fotomultiplicadores de silicio pixelados, que permiten pues, hacer esto que se muestra en este GIF, que es si tú vas irradiando con una fuente el cristal, pues vas viendo cómo se desplaza la radiación de centelleo que luego se produce dentro de este cristal. Y bueno, todo esto hay que caracterizarlo con mucho cuidado y finalmente pues consigues, una pena que no se mueve este GIF, pero consigues el objetivo de este detector, que es cuando tú pones una fuente radiactiva en una determinada posición delante del detector, ser capaz de hacer una imagen y de decir, vale, mi muestra de captura está aquí. Entonces me quedo solo con estos eventos y todo lo demás que me viene de fondo lo rechazo. Una vez que tienes una muestra producida o en fase de producción y has desarrollado el sistema de detección o está en camino, es el momento de presentar tu propuesta de medida a un comité, que tiene que valorar si es interesante científicamente y además si es viable. Para demostrar la viabilidad, pues hay que hacer simulaciones muy precisas, y aquí se muestra un modelo de, digamos, el detector final sacado de la simulación, que te permitan estimar tiempos de medida realistas, resultados esperados, y así poder convencer a este comité, que en concreto tanto Isolde como ENTOF presentamos a un comité común, que es INTC, dentro del CERN, y convencerles para que te aprueben y te den tiempo de haz para hacer el experimento. ¿Y qué ocurre una vez que te han aprobado y te han dado un determinado plazo para hacer el experimento? Bueno, pues que hay que viajar a tu lugar de origen, al CERN. Aquí vemos un parking del CERN con las bonitas montañas del Jura nevadas al fondo. Y en el CERN pues entramos en los túneles, como se muestra en esta imagen, y montamos el dispositivo experimental, ¿vale? Aquí, por ejemplo, por aquí llegarían los neutrones, que vendrían volando 185 metros, y aquí pondríamos la muestra en la que queremos estudiar reacciones de captura, que mediríamos los productos de esta reacción, los rayos gamma, con estos detectores. Y aquí vemos a una compañera instalando también un sistema rotatorio para poder colocar distintas muestras y no tener que acceder a la sala experimental. El siguiente paso es, durante el experimento, pues como estos experimentos son bastante costosos, la instalación funciona siempre 24 horas, y esto requiere pues, de que siempre haya en la sala de control gente haciendo guardia, ¿vale? Gente que no tiene que ser siempre el que ha propuesto el experimento, sino que formamos parte de colaboraciones experimentales con gente de distintos países que viene también a ayudar y a ir cubriendo estas guardias. Como podéis ver aquí, hay muchas pantallas que sirven un poco pues, para controlar todos los parámetros de relevancia para comprobar que todo está yendo según lo esperado. Además, a lo largo del experimento, como en concreto en esta instalación los experimentos duran varias semanas, hay que ir haciendo un análisis muy preliminar online para comprobar que los resultados salen según lo esperado y sobre todo que no hay ningún fallo ni algo que no se entienda completamente y que pueda, digamos, tirar por la borda todo el trabajo que se ha hecho. Aunque os he dicho que funciona 24 horas, en realidad hay que hacer durante la medida, hay que hacer otras medidas auxiliares a las de la muestra principal, lo que requiere también hacer intervención de muestras para hacer modificaciones del setup experimental. Y os podéis preguntar, ¿y estos científicos, estos físicos nucleares, paran o están 24 horas allí en la sala de control? Bueno, pues realmente son días intensos, pero de vez en cuando hay tiempo para ir a la montaña, hacer un poco de turismo o tomar algo con los compañeros y despejarse un poco. Y paso ya a la última fase, que es después del experimento.
En concreto, en el campo de la física nuclear experimental, el análisis de datos, que es un proceso bastante tedioso y que requiere el desarrollo de códigos, de simulaciones y un análisis muy cuidadoso, suele correr a cargo de estudiantes de doctorado, ¿vale? Como veis, pues además, bueno, un estudiante de doctorado pues es alguien que digamos que puede enfocarse durante el periodo que dura su tesis plenamente al análisis de algo, mientras que pues su supervisor o la persona que ha liderado la campaña experimental probablemente está metido en muchos más proyectos y no tiene tanto tiempo para dedicarle a hacer un análisis detallado. Y una vez que el análisis está ya avanzado, otro punto fundamental en general en el ámbito científico es la diseminación de resultados, ¿vale? Para esto existen multitud de conferencias, algunas más generales, otras más temáticas, como aquí la Conferencia Internacional on Nuclear Data, y a veces no, digamos que no se dan charlas, sino que si son trabajos que tienen menos relevancia o están en una fase más inicial del análisis, pues también se presentan en formato póster. Además, hay otras muchas formas de diseminación, como pueden ser pues, entrevistas, divulgación, etcétera, etcétera. Pero el punto fundamental de la diseminación de resultados y el objetivo final de los científicos pues, es llegar a publicar tus resultados en revistas internacionales y que tengan el mayor impacto posible. Y digamos que este sería el punto que cerraría el análisis de un experimento. Como he dicho, la mayor parte de los análisis, al menos en el campo de la física nuclear experimental, corren a cargo de un estudiante de doctorado, como yo fui hasta hace 2 años y pico, y entonces, pues, digamos que esta etapa también se cierra con la defensa de la tesis. Y ya, bueno, ahora ya, digamos, he concluido el núcleo de mi charla, en la que quería ilustraros un poco los motivos por los que hacemos física nuclear y contaros con un poquito más de detalle, en concreto, qué tipo de experimentos hacemos nosotros y en qué consisten. Y ahora quiero hacer un último apartado para responder a la pregunta que os podéis hacer de, está muy bien estudiar núcleos exóticos o entender cómo funciona el proceso ese de la síntesis de los elementos. Pero, ¿y todo esto es útil para la sociedad? Entonces, para ilustrar esta pregunta o para responderla, la verdad es que esta viñeta es bastante ilustrativa. Aquí hay unos hombres prehistóricos que hacen investigación básica y que no saben para qué sirve lo que están haciendo aquí con forma redonda. Y mientras tanto están estos hombres que llevan arrastrando animales, empujando piedras, sin conocer la existencia de la rueda, que piensan, mientras tanto, que estos que hacen investigación básica se están entreteniendo haciendo tonterías que no sirven para nada. Bueno, pues esto ilustra bastante bien cómo muchas veces en investigación básica se hacen desarrollos que sirven para aplicaciones a la sociedad. Y en concreto, en la física nuclear, a mí personalmente me parece especialmente apasionante las aplicaciones médicas, de las que ya he hablado un poco al principio, y en concreto la radioterapia. La radioterapia, bueno, pues consiste en un trato con radiación, bien sean rayos X o, más recientemente, protones o núcleos de carbono 12, englobándolos en hadrones, para tratar tumores, ¿vale? Para destruir, pues al final, cadenas de ADN y llevar a la muerte de células tumorales. ¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos de radiación? ¿O cuál era la limitación que tenían la radiación gamma o los rayos X? Bueno, pues que, como veis en esta gráfica, la dosis que depositan los tratamientos de rayos X decae muy suavemente y tiene el máximo cerca de la superficie, digamos, de la piel, ¿vale? De la superficie de entrada de la radiación. Esto conlleva que por mucho que irradies desde distintas zonas para maximizar la dosis en la zona del tumor, como sería esto o este tumor en un carcinoma nasofaringeal, pues a lo que lleva es a que siempre hay una dosis secundaria en órganos que a veces, como es en este caso el cerebro, pues sería ideal no irradiarlos para no generar pues, daños secundarios o cánceres
secundarios a futuro, etcétera, etcétera. Y digamos que con este objetivo es con el que se motiva el uso más reciente de protones, que a diferencia de la radiación gamma, pues focalizan mucho mejor la dosis en una determinada profundidad y tuneando la energía de este haz de protones, pues se puede hacer coincidir este pico de máxima deposición de dosis con el tumor y además tiene la gran ventaja de que después de este pico, que se conoce como pico de Bragg, no deposita nada de energía. Y aquí vemos la comparación, ¿vale? Cómo con un tratamiento de protones se conseguiría pues, salvar los órganos más sensibles que están situados detrás del tumor. En estos dos casos, un tumor nodular y, como he dicho, este carcinoma. Y la radioterapia de protones es una utopía, está ya aquí, bueno, pues en otros sitios, en otros países del mundo se lleva desarrollando desde hace unas cuantas décadas, primero de forma experimental y luego ya de forma clínica más establecida, pero en España, desde hace ya un tiempo, los oncólogos pedían que hubiera protonterapia en España porque se estaba desviando gente, poner unas 900 personas al año, se estaban desviando gente al extranjero y esto se ha conseguido recientemente. Actualmente hay 2 centros privados en Madrid que ya tratan pacientes de protonterapia. Y quiero terminar mi charla mostrándoos un ejemplo, digamos, de nuestro grupo de investigación en el que se ilustra cómo un sistema, un detector, que es el detector que os he contado, que tiene capacidad de hacer imagen, ¿vale? De discriminar espacialmente de dónde viene la radiación, pero que lo hemos desarrollado para estudiar reacciones de captura de neutrones que ocurren en las estrellas, pues tiene una potencial aplicación en algo que es muy interesante y que hay mucha investigación ahora en el campo de la protonterapia, que es verificar en directo durante el tratamiento hasta dónde llegan los protones dentro del paciente, ¿vale? Lo que se conoce como verificación de rango. Entonces, hemos hecho un estudio basado en simulaciones de la potencialidad, que tenía buena pinta, y recientemente hemos hecho experimentos, primero en Sevilla, en el Centro Nacional de Aceleradores, y después en un centro de protonterapia en Orsay, en el que directamente, pues bueno, no irradiamos un paciente, pero sí un cubo de agua, que básicamente a nivel de reacciones nucleares que ocurren, pues es muy similar. Y hicimos unos primeros test para ver si es viable aplicar este desarrollo a una aplicación con interés social. Y bueno, y esto lleva al final de mi charla. Espero que os haya gustado y sobre todo os quiero aquí presentar al grupo de espectroscopía gamma del que formo parte y en concreto al grupo HIMSS, que son mis colaboradores más cercanos. Os dejo aquí las páginas web por si queréis más información y sobre todo me gustaría hacer una llamada a que cualquier persona que esté interesada en este campo o en profundizar más sobre qué investigamos, hacer estancias de investigación, trabajos de fin de grado, fin de máster, etcétera, etcétera, aunque no trabajemos en la Universidad de Valencia, pero somos un centro adscrito y podéis venir y trabajar con nosotros. Así que nada, muchas gracias.